Vámonos con más información, y es que lo que no se vale es lo que está sucediendo con el tema de las finanzas públicas, porque mientras estamos entretenidos con si las elecciones, con si pues de los temas que se van generando y que se van poniendo sobre la mesa de controversias y unos contra otros, etcétera, lo que está sucediendo es que sí hay una alarma encendida en torno a las finanzas públicas de nuestro país. HR Ratings presentó un análisis sobre la evolución de las finanzas públicas en 2023 y evaluó, entre muchas cosas, el tema de la deuda, del déficit económico, de la recaudación y del gasto, y el balance no ha sido positivo. Pero luego al presidente no le gustan las calificadoras y dice que pues no, que son malintencionadas, que están motivadas por análisis desde el exterior de los grupos opositores al gobierno. Pero lo cierto es que también desde nuestro país, varios centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil han manifestado ya su preocupación sobre la situación fiscal del gobierno federal. México Evalúa ha recabado varias de estas posturas y ha fijado pronunciamientos con respecto a este tema. Y yo le agradezco a Jorge Cano, investigador del Programa de Gasto Público de México Evalúa, que converse con nosotros. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Erika? Jonathan, buenos días. Gracias. Buenos días. Jorge, háblanos del diagnóstico. ¿En qué condiciones está nuestro país en temas fiscales? Primero que nada, destacar que este comunicado, esta investigación, lo hicimos en conjunto con el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, y también México Como Vamos, así que refleja pues una postura de 3 organizaciones enfocadas al análisis económico de finanzas públicas, y pues creo que eso es muy valioso, ¿no? Ya que nosotros pues estamos de acuerdo en que la situación de las finanzas públicas no está ni garantizando los derechos de los ciudadanos, ni tampoco apunta hacia una sostenibilidad fiscal, como lo estarían comentando ahora. Por un lado, en la parte de los ingresos, pues es muy preocupante que tengan un crecimiento lento, alrededor de 6.7% en lo que va del sexenio, mientras que en las 4 últimas administraciones, en 6 años, lograron un crecimiento de más de 20%. Es decir, de ahí ya tenemos un problema que es evidente de que no están creciendo suficiente los recursos, y eso ya está pues reflejando en un menor gasto tanto para educación, salud, etcétera, pero también muy preocupantemente en un mayor endeudamiento. Ahora, me quiero detener de entrada en lo básico, en lo fundamental. A ver, cuando hablamos solo de ingreso, se puede generar una percepción muy errónea de lo que está sucediendo en este país, porque es lo que ha sucedido con la información que da el gobierno federal, no el ejecutivo, que dice, tenemos ingresos extraordinarios, sí, pero hay que ver cuánto estamos gastando, que me parece que ese es el punto importante, Jorge, incluso en las finanzas personales, ¿no? Puedes decir, estoy ganando un dineral, pero si estoy gastando mucho más, mis finanzas no son sanas. ¿Qué es lo que está pasando en esta proporción con el gobierno mexicano? ¿Qué tanto estamos ingresando en contra de lo que estamos gastando? Y sobre todo, estas grandes fuentes de ingreso, estas grandes apuestas que ha hecho el gobierno federal, por ejemplo, en el tema petrolero, ¿qué tan redituables nos están resultando? Claro, creo que con la última parte que contaste, en primer lugar, los ingresos tributarios van bastante bien, un crecimiento de más de 12%, destacable el tema de la fiscalización ha funcionado, pero al mismo tiempo... Jorge, perdóname que te interrumpa, Jorge, es que empezó a fallar la comunicación, se oye con mucha interferencia y es muy difícil alcanzar a entender, y sí me parece importante recuperar la comunicación para alcanzar a entenderlo a cabalidad. De eso se trata, de que Jorge nos ayude como investigador del Programa de Gestión de Gasto Público de México Evalúa, pues que nos ayude a entender pues estos temas financieros, porque insisto, cuando nos dicen están ingresando millones y millones de pesos, decimos pues qué bien está México, ¿no? Pero ¿cuánto estamos gastando? ¿Y en qué lo estamos gastando? Y nuestras principales fuentes de ingreso, las que hemos sostenido a lo largo de tantos años, ¿qué tan redituables nos están resultando? ¿Qué tanto nos están alcanzando, no? Como es el tema del sector petrolero, que es uno de los que ha generado las mayores alertas y alarmas de preocupación, porque ya no es ese sostén que lo fue hace décadas, porque no es un tema nuevo, es que el petróleo desde hace tiempo que ya no está dando de sí, y sobre todo en los mecanismos de explotación, de tratamiento que se le está dando por parte de México, pues no nos está mostrando su mejor cara, al contrario, nos está mostrando la peor, porque nos está costando mucho. Y las grandes obras que van a quedar, porque esas son las que quieren que sea el futuro que sostenga este país. Hemos retomado la comunicación con Jorge Cano, investigador del Programa de Gasto Público de México Evalúa. Jorge, muchas gracias, esperemos que esté mejor la comunicación. Sí, aquí seguimos y bueno, espero que ya me escuchen mejor. Sí, como te comentaba, efectivamente la fiscalización que han hecho grandes empresas ha tenido resultados.
En 2023 tuvimos un crecimiento de los ingresos tributarios de más de 12%, algo que no se veía desde 2017, algo muy positivo, pero al mismo tiempo hay que fijarnos en lo que está pasando con los ingresos petroleros. Debido a que Pemex no ha mejorado su producción de crudo al tipo de cambio internacional, pues vimos un colapso de la renta petrolera de más de 30%. Al mismo tiempo, el gobierno pues la ha estado perdonando o disminuyendo la carga tributaria a la petrolera, y esto ha generado que cada vez los ingresos petroleros se los quede más Pemex y menos el gobierno federal. En suma, cuando vemos específicamente los ingresos del gobierno federal, no los ingresos totales, solamente esos ingresos del gobierno federal, que son los que sirven para financiar salud, educación, etcétera, pues vemos que están muy mermados, y de hecho se quedaron por debajo de la meta por primera vez en 20 años. Esto pues obviamente ha estado metiendo mayor presión al endeudamiento, y hay que mencionar que las finanzas públicas mexicanas han estado funcionando con deuda desde 2006. Esto no es algo nuevo, pero cada vez recurrimos un poco más y más a la deuda. En el sexenio pasado recurríamos alrededor del 2.5% del PIB, del tamaño de la economía, y al cierre de 2023 ya estamos recurriendo a 4.3% del PIB. Es decir, es una bola de nieve que cada vez se está haciendo más grande, cada vez necesitamos más deuda para operar, vivimos de prestado, y esto pues va a tener eventualmente acciones y repercusiones negativas. Ahora, el gobierno federal presume el tema de la austeridad republicana, de los recortes que se están haciendo a diferentes sectores, pero ¿cuáles son esos sectores que se están viendo más impactados y cómo están repercutiendo en la calidad de vida de los ciudadanos? Primero que nada, en el tema de la austeridad me gustaría precisar, y es muy importante porque en realidad no existe austeridad en general, precisamente porque vivimos de prestado, cada vez es más grande el déficit, la deuda. Pero es como apalancarse de una tarjeta de crédito. Exacto, pero sí existe austeridad selectiva, es decir, a ciertos programas, a ciertos sectores se les está recortando el dinero. Un caso muy importante son los órganos autónomos, que en muchos casos tienen un presupuesto inferior al que tenían en 2018, pero quizá el tema más preocupante es aquel de salud, específicamente lo que es el INSABI, ahora el IMSS Bienestar, pues sigue teniendo un presupuesto por debajo de lo que logró en el sexenio pasado. Con el incremento de la población cada vez alcanza para menos, y específicamente en 2023 pues sufrió un grave recorte frente a lo que tenía en el programa, de más de 60,000 millones de pesos, y esto pues obviamente preocupa porque limita pues la garantía del derecho a la salud, y esto es un fiel reflejo de pues ese estancamiento de los ingresos, del perdón fiscal a Pemex, y aparte de todo pues no tenemos una sostenibilidad financiera hacia futuro, precisamente por el mayor incremento de la deuda. Ahora, algo que me parece muy destacable por parte de quienes participan dentro de este pronunciamiento es que no nada más evidencian el problema, sino que proponen soluciones, Jorge, y quiero detenerme en ellas. ¿Qué tenemos que hacer? Porque, a ver, vemos cómo la deuda nos va creciendo, vemos cómo el dinero nos va alcanzando menos. ¿Qué tendríamos que hacer? Sí, existen muchas posiciones y recomendaciones para mejorar esa situación. Lo que estas tres organizaciones coincidimos es que en el tema de los ingresos pues tenemos que prever nuevos mecanismos de financiamiento a la hora de hacerle perdones fiscales a Pemex. Está bien que la petrolera pues se le reduzca la carga fiscal para que vuelva a ser productiva, pero pues se tienen que buscar nuevas formas para compensar esto que no estamos dejando de cobrar. Por la parte de los gastos, pues preocupa mucho que no exista mecanismos que definan cuál es la prioridad para hacer recortes al momento de que no cumplimos los ingresos planeados. No es posible que al momento de no cumplir con las metas de ingresos, pues se hagan recortes en salud, en educación, en seguridad. Tendríamos que definir bien a qué sectores se le van a hacer recortes, y eso no está muy bien definido en las leyes fiscales. Y finalmente, en el tema de la deuda, algo que no te llegué a comentar, es que en los últimos años gran parte del endeudamiento no se está utilizando para inversión física, inversión en infraestructura, como lo marca la Constitución, y entonces pues creemos que se debe
reforzar los lineamientos para obligar al gobierno a que toda la deuda que contrate se vaya directamente a mejorar la infraestructura del país. Jorge, ¿qué pasa si no se toman estas acciones, si no se cambia el rumbo pues de las políticas económicas y financieras en este país? Y te lo pregunto porque viene el cambio de gobierno, es decir, el presidente se va a ir, pero las consecuencias de las decisiones, de las acciones y de las omisiones las vamos a seguir padeciendo como país. A ver, ya hemos visto lo que pasa en los cambios de gobierno, cuando el presidente nos vende la idea de que todo viene y de repente, ¡pum!, cuando se va, al día siguiente amanecemos con un país destrozado. Esta experiencia ya la tiene México. ¿Qué pasa si no se emprenden las acciones correctivas? Pues eventualmente vamos a llegar a tener que hacer un cambio muy radical en el gasto público o a sobreendeudarnos. Por ejemplo, si quisiéramos mantener la deuda al nivel actual de alrededor del 49% del PIB, en 2025, con la siguiente administración, se tendría que hacer un recorte de más de 3 puntos del PIB, lo cual sería muy drástico, se pondría pues, en riesgo programas sociales, inversión en infraestructura, etcétera. De lo contrario, pues si manteníamos el ritmo de gasto y con ingresos disminuidos, pues tendríamos y lo que pasa con el endeudamiento, cualquier persona pues se tiene que pagar, ¿no? Y con intereses. Y pues cada vez estaríamos pagando más intereses, lo que restaría pues capacidad de gasto para otros rubros esenciales como es la salud, educación, etcétera. Y solamente te dejo con este dato, que es que para 2024, pues el costo financiero de la deuda será de 1.2 billones de pesos. Eso ya es más que toda la renta petrolera y esto es preocupante. Ya estamos prácticamente empeñado todo ese ingreso que tenemos del petróleo. Pero además empeñando prácticamente todo el dinero que se está generando en este país. Cuando me dices 49% del Producto Interno Bruto es el tamaño de la deuda, pues es prácticamente la mitad de lo que vamos a estar ingresando. Ya sabemos que lo debemos, ¿no? En términos, digamos, de economía personal, pues es como si la mitad de lo que vamos a recibir de sueldo durante todo el año ya lo debemos. Pues cómo vamos a operar y cómo se van a emprender acciones y cómo vamos a emprender proyectos si ya tenemos condicionado lo que todavía ni ganamos, ¿no? Sí, eso es un dato preocupante, aunque a nivel internacional otros países pues llegan a tener más del 100% de deuda respecto al PIB, pero todo depende de la capacidad de ingresos, ¿no? Claro. Hablamos de países estados que tienen ingresos tributarios y en general de más de el 30% de su economía, pero México está por ahí del 20%. Entonces nuestra capacidad de endeudamiento y de pago de la deuda es muy limitado y pues tenemos que tener ahí cuidado de cómo nos vamos endeudando porque obviamente vamos a tener que pagar esto y quienes van a sufrir las consecuencias son las generaciones futuras. Claro, y lo decías, por las decisiones que se van a tomar en dos sentidos. Uno, en hacia dónde se van a ir los recursos y dos, en el cómo vamos a seguir endeudando a las próximas generaciones. Y vamos a terminar esta historia, ¿no? De los nietos de tus nietos que todavía ni nacen, pero ya tienen la deuda encima, ¿no? Ya vienen con esta carga negativa como país, pues qué expectativas de crecimiento podríamos tener. Jorge, te agradezco muchísimo que nos permitas platicar contigo, poner este tema al alcance de los ciudadanos, porque creo que sobre todo en este año electoral tenemos que ser muy exigentes con quienes van a venir a pedir representarnos, ¿no? En el Senado, sobre todo en la Cámara de Diputados, que es la que tiene gran parte del peso en la toma de decisiones económicas en este país en cuanto al tema de presupuesto, pues creo que tenemos que ser muy exigentes con ellos y en vez de que vengan a decirnos, pero en Navidad te vamos a regalar una despensa, una cobija, mejor dime qué puntos sobre el presupuesto y el manejo económico de este país vas a llevar al Congreso de la Unión, ¿no? A la Cámara de Diputados. Creo que tendríamos que ser muy exigentes en ese aspecto y por eso te agradezco mucho, Jorge, que nos lo compartas. Claro. Con ustedes y fortalecer a la ciudadanía y efectivamente se tienen que hacer estos requisitos de pedirles a los candidatos que expliquen cómo van a financiar todas sus propuestas y bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, muy buenos días. Jorge Cano, investigador del Programa de Gasto Público de México Evalúa. Altavox.